Cuando llegué a San Martín de los Andes vine con muchos proyectos en mente. Entre ellos, siempre tuve claro que una de las pasiones que tengo en la vida es la política. Y por eso decidí emprender el camino de los medios de comunicación. Esa herramienta tan valiosa que me permitió y nos permitió ir entendiendo de a poquito, con idas y vueltas, de qué manera funcionaba en esta ciudad. Advertí la necesidad de que era indispensable crear un espacio televisivo en el que se pudiera debatir, cuestionar, conocer y hasta refutar las maneras de hacer política de cada uno de los dirigentes de turno. Hoy sigo convencido de que es absolutamente necesario continuar conociendo a esos dirigentes. Es indispensable tener un lugar en el que ellos se puedan expresar y que no es demasiado ambicioso pensar que se puede cambiar la forma de hacer política. El año 2013 será nuevamente un año electoral para nuestro país. La provincia, la ciudad, no escaparán a esa vorágine que van a generar las campañas, los actos, los discursos y principalmente sus personajes, los personajes de siempre. Con el fiel estilo de continuar diciendo las cosas de frente, las cosas como son. Encaramos un nuevo proyecto, un nuevo programa, con la firme decisión de mostrar la otra cara de la política. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Feliz estás? primavera. Feliz primavera. Ha comenzado la primavera el sábado pasado. Bien, bien. ¿Dónde festejaba usted la primavera? Ahora le voy a contar en un ratito. Bueno. Escuche una. Ya Ahí está. llegó la Llegó primavera. la primavera. Salimos de festejo con el equipo de producción de La Otra Cara. Fuimos a un lugar particular a hacer un picnic. En un ratito le voy a estar mostrando los avances y después vamos a estar viendo la nota. Pero estuvimos festejando la primavera. ¿Usted también festejó? Se relajó el fin de semana. Tranquilo. Así que bien, trabajando, leyendo mucho, muy buenos libros. Estoy leyendo Viva la Sangre de Ceferino Reato, el último libro que sacó. Interesante. Vamos a traer un par de libros antes de terminar el año de los que estuvimos leyendo este año. Un buen novelista, Reato, que además hace novelas con la historia, con Sí. la historia, ¿no? Sí, Es con una interesante. historia dura, triste que vivimos los argentinos, así que he leído los 3 libros que ha sacado hasta ahora, así que interesante. Una mirada de una persona que no vivió en los 70 y que basa todo en información, en relatos. Este último libro, Viva la Sangre, está hablando del proceso prerevolucionario en la época de Isabel Perón, en el año 74, 75, antes del golpe, de lo que eran los movimientos guerrilleros en Córdoba. Realmente un libro muy... Un hombre que es periodista y que basa justamente todos estos relatos a partir de las entrevistas que va haciendo. Exacto, Además de novelista, además de escritores, es periodista. Claro, fue el que hizo el último libro de Videla, antes de morir. Hizo el de Operación Traviata, que era Interesante también. el asesinato de José Ignacio Rucci, el copamiento El cuartel de Formosa. del cuartel de Formosa, así que datos nuevos, actualizados, otras miradas. Realmente a aquellos que nos gusta seguir la historia y estudiar todos esos temas es muy interesante. ¿Cómo llegamos de la primavera a Reato? No lo sabemos, pero tiene que ver con la Feria del Libro, que hace algunas horas terminó, con una gran concurrencia de gente también aquí en San Martín de los Andes. Vamos a estar hablando de distintos temas, no de estos, era una introducción distinta a la que hacemos habitualmente. Hoy está invitado el concejal de la Unión Cívica Radical, Evaristo González, que se ha transformado a partir de lo que ha ocurrido en las últimas sesiones del Consejo Deliberante. Podría llegar a transformarse, no sé si decir, el término no es la vedette del Consejo, pero sí el voto bisagra, ¿no? Sí, Todos sí. van a apuntar a ver hacia dónde perfile los votos a partir de ahora Evaristo González, que recordemos, es el único concejal que tiene la Unión Cívica Radical, y a partir de los últimos cambios, de esto sí vamos a hablar en el programa de hoy, digo, los últimos cambios que ha habido en el Consejo, principalmente de posturas de distintos concejales. Bueno, habrá que ver qué postura es la que toma justamente el Consejo de la Unión Cívica Radical, que va a estar aquí con nosotros. Pero decíamos que fue el día de la primavera, hemos arrancado la primavera, las temperaturas van mejorando, los días se van poniendo más lindos, pero hay cosas que no cambian. Evidentemente, ni la primavera, ni esto de que florece el amor
y lo emocional y lo sentimental no hace cambiar a algunas personas. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no. Por lo menos desde las decisiones. ¿Te parece compartir un adelanto? Sí, cómo no. Del día de la primavera del equipo de La Otra Cara junto a vecinos de Cordones del Chapelco en el vertedero municipal. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón. Bien, allí estaban vecinos de Cordones del Chapelco ya colocando el mantelcito o el mantelito, ¿cómo se dice? Lo mismo, el mantelito a cuadro tradicional de los picnic. Estaba el mate, el termo, el mate, las facturas, preparando todo para este picnic que hicimos allí en Cordones del Chapelco frente al vertedero municipal. En un ratito ustedes van a poder compartir el informe, más allá del picnic, el informe que logramos hacer allí en el lugar, como contraparte de lo que ya, o por lo menos complementando la información que ya mostrábamos en marzo, en el mismo lugar, con los mismos vecinos. Pero hay varias cosas que también van a estar en el programa de hoy, como por ejemplo la situación de la escuela 352, que en realidad derivó en una situación de desmantenimiento escolar en la mayoría de los establecimientos públicos educativos de San Martín. Esto surgió a partir de una reunión de directivos, padres que fueron al salón municipal, fueron recibidos por el intendente y por su secretario de Educación, Antonio Núñez. Los padres pedían la renuncia a partir de un documento de los funcionarios a cargo del área de mantenimiento escolar. No ha habido novedades en los últimos días respecto a este tema, pero vamos a estar compartiendo un pequeño informe de lo que ha ocurrido allí en el salón municipal. Pero sin duda, Guillermo, que el Consejo Deliberante no para de traernos sorpresas. Exacto. ¿No? Digo, algo a lo que ya nos han acostumbrado desde el cuerpo legislativo de la ciudad. Sí, la última sesión del jueves fue realmente interesante, controversias, enfrentamientos y una votación que dio lugar a una observación sobre el cambio dentro del partido vecinal, sus integrantes. Hay dos integrantes claramente, el concejal Alberto Bruno y Mercedes Tulián, que es obvio que han decidido aproximarse y jugar cerca del ejecutivo de Juan Carlos Fernández. Y la concejal Natalia Bruno, que votó en disidencia con el resto del bloque. Todo esto lo vamos a hablar luego, pero bueno, esto en principio sería una primera visión de esa sesión, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esto porque decíamos recién, más allá de estar acostumbrados a cuestiones raras, por llamarlo de alguna manera, en el Consejo Deliberante, tiene que ver con las posiciones que van tomando los distintos bloques de cara a lo que resta del año y a lo que puede llegar a ocurrir en el próximo año, durante el transcurso del 2014, si se renueva o no la presidencia del Consejo Deliberante, qué va a pasar con las internas del Partido Justicialista, si se hacen o no. Algunos hablan de que podrían ser en febrero. Bueno, todos estos temas lo iremos analizando a medida que vayamos avanzando, pero fueron varias las cuestiones que ocurrieron durante el transcurso de esta semana en la última sesión del Consejo, ¿verdad? Sí, hacer una apreciación, se hicieron unos cursos y demás en la radio Pocahuyo, donde hubo una serie de entrega de elementos y demás, y una locución del intendente Juan Carlos Fernández, denominando estas jornadas sobre Rodolfo Walsh. Yo creo que nosotros hemos vivido lo suficiente como para saber quién fue Rodolfo, quién fue este escritor, cuál fue su actividad política y demás. Pero me parece que hay veces que a los jóvenes hay que reflejárselo. En muchos lugares están refiriéndose a Rodolfo Walsh como un hombre, como si fuera un hombre que viene del peronismo, de la etapa revolucionaria y demás. En realidad Rodolfo Walsh fue un excelente escritor.
tengo sus libros, el caso Satanowski, Operación Masacre sobre los fusilamientos de José León Suárez, ¿quién mató a Rosendo? Estaba hablando de Rosendo García, que era una interna de la UOM, en la plaza de Avellaneda, donde matan a un dirigente metalúrgico. Casualmente, luego a través del tiempo se lo vincula a Rodolfo Walsh con el homicidio de Bandor, el dirigente metalúrgico, ¿no? Walsh nunca fue peronista, nunca. Odiaba visceralmente al peronismo. Entonces a veces nosotros vemos jóvenes que militan en el peronismo y que no sabemos si no conocen toda la historia o aceptan mansamente cualquier cosa. Yo los invito a los jóvenes a que vean el proceso por el cual pasa Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh en el 55 estuvo con la Alianza Libertadora Nacionalista, era un fanático, un fascista de derecha, que festejó inclusive en septiembre del 55 cuando cae Perón. Después con el tiempo él dijo: no soy peronista, no lo he sido, ni tengo intención de serlo. Ellos tenían esa concepción que luego profundiza en Cuba. Walsh viaja a Cuba, se hace amigo personal del Che Guevara, y con García Lupo, un periodista que falleció hace poco, un hombre de muchos años, y Massetti, arman lo que se llama Prensa Latina, que Prensa Latina era lo que el Che Guevara le pide que armen una agencia de noticias. Esa agencia de noticias propagaban por todos lados los resultados de la Revolución Cubana. Se entrenan juntamente, Massetti, no es César Massetti, sino es otro Massetti que viene a hacer la guerrilla en Salta, en esa zona, y se hacía llamar Comandante 2, porque el comandante número 1 iba a ser Ernesto Che Guevara cuando viniera a la Argentina. Luego pasa de ese fanatismo de derecha y de desprecio por el peronismo al desprecio desde la izquierda, desde considerar desde la izquierda que había que infiltrar al peronismo para acceder al poder. Tiene una etapa donde organizan las principales guerrillas. Él venía de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la FAP, se fusionan con Montoneros y instruyen y capacitan a todos los jóvenes argentinos que en aquella época viajaban tanto a Palestina con Yasser Arafat como Cuba, para hacer el inicio de formación de cuadros políticos y militares que iban a meter la guerrilla en toda Latinoamérica. Esa es la función que cumplía Rodolfo Walsh. Luego, estando aquí en la clandestinidad, forma la agencia ANCLA, Agencia de Noticias Clandestinas, y se encargaba de difundir todo. Ya estamos hablando de la parte del proceso, del proceso militar. Una hija de él, Vicky Walsh, participa activamente en la guerrilla, es abatida en un enfrentamiento en Capital Federal, y Rodolfo Walsh se despega de la conducción de Montoneros, diciendo que estaba demasiado militarizado y que había que irse. Un año después del golpe, en el 77, el 25 de marzo del 77, saca una carta pública famosa, que es una carta a la Junta Militar, donde... La carta abierta a la Junta Militar. La carta abierta a la Junta Militar, donde le refiere todas las atrocidades que se estaban haciendo y demás. Vivía clandestino. En una cita envenenada, hay un tiroteo, lo detienen, y luego aparentemente los datos dicen que desapareció en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esos son los datos generales. Un hombre que cualquiera puede respetar sus ideas y demás, pero esa guerrilla que teníamos en aquel momento, hoy no estaríamos haciendo este programa. Era una guerrilla que no le importaba la democracia, se levantaron en armas contra el gobierno de Perón y de Isabel Perón. O sea, era una guerrilla mesiánica que asesinaba y que no le importaba ni la democracia ni los derechos humanos. Iban hacia un sistema totalitario guevarista, que inclusive en esa época Guevara estaba un poco más a la izquierda que Fidel Castro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que tenemos que tener la memoria, y que tenemos que, más allá de las posiciones de cada uno, tenemos que recordar y tratar de decir la verdad absoluta. Entonces, cuando hay sectores del peronismo que reivindican a Rodolfo Walsh, yo no sé de qué peronismo estamos hablando.
Y esto tiene a colación con que en la última sesión del Consejo Deliberante se declaró visitante ilustre al embajador cubano. Que estuvo en las últimas horas en San Martín justamente presentando un libro. Sí, el señor Mascaró, que estuvo aquí presentando un libro, Fidel Castro, guerrillero del tiempo, creo, que es eso. Me llamó la atención en el Consejo Deliberante que de los 10 concejales, por unanimidad se votara declararlo. 10 porque Julio Bey, esto hay que aclararlo, estaba de licencia. Además fue el cumpleaños, ¿no? Sí, sí, feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo al presidente. Por supuesto que le mandamos un saludo. Pero es justamente en la última sesión estaba de licencia, por eso Guillermo hace hincapié en que eran 10 los concejales en la última sesión del cuerpo legislativo. Exacto. Dentro de los temas se lo declaró visitante ilustre al embajador cubano. No tengo el gusto de conocerlo, ni sé cuál es su historia ni su trayectoria, pero Cuba representa lo peor que puede haber en estilos de gobierno, un lugar donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay libertad de prensa, donde no se vota, donde los ciudadanos para salir de ese lugar tienen que salir en balsas a merced de los tiburones. Digamos que no me parece que Cuba pueda ser un ejemplo de estos tiempos que estamos viviendo, y que de los 10 concejales, los 10 aprobaran por unanimidad, me llamó la atención. Me parece que no es la realidad de San Martín de los Andes y me dio un poco de vergüenza ajena. Así que quería sintetizar con la historia de Rodolfo Walsh, con el apoyo a Cuba, una Cuba que no hablo del pueblo cubano, pero sí hablo de su estilo y forma de gobierno totalmente antidemocrática, dictatorial, y que fue el engendro de donde salieron los adalides de la muerte que llevaron a Latinoamérica a lo que llevaron en su momento. No estoy haciendo una apología de las Fuerzas Armadas, lo que estoy haciendo es describir cuando a Rodolfo Walsh lo ponen como peronista, y que nunca lo fue, en todo caso fue antiperonista, y luego las dos vertientes del fascismo de derecha, el fascismo de izquierda, que siempre están ajenos al punto medio, que es donde está el pueblo y la gente común, ¿verdad? Bien, de esta manera comenzamos el programa, como habitualmente lo hacemos, con algún mensaje, alguna editorial, algún análisis político. En un ratito estaremos compartiendo el picnic del Día de la Primavera en Cordones del Chapelco, la nota positiva también, porque se cumplieron 106 años, ahí está bien, sí, de la comisaría 23, la que está ubicada en Belgrano y Perito Moreno. Estuvimos también allí en el lugar. Después se va a llevar una sorpresa, después le voy a contar ahora cuando venga la nota positiva, y además va a estar con nosotros en un ratito nada más el concejal de la Unión Cívica Radical, Evaristo González.